Estas empresas e instituciones a las que les interesa el campo y su gente auspician este programa. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Banco de la Provincia de Buenos Aires y sus empresas con todo, con todos. Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación. Molinos Río de la Plata para su producto Nobleza Gaucha, molienda equilibrada. Sancor, Cooperativas Unidas Limitada, la gran empresa láctea argentina. Por tradición, por presencia y por vanguardia tecnológica, FATE es la empresa que está siempre en el camino de los argentinos. FATE, calidad internacional. Agrevo, empresa productora y comercializadora de productos para el campo, que además de ofrecer productos, ofrece servicios. Agrevo, gente que atiende y entiende. Bayer, División Agrícola. Y no se olvide, si es Bayer, es bueno. Pfizer, Sanidad Animal, con la fuerza del liderazgo, número 1 en la Argentina y número 1 en el mundo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a tener un programa surtidito, ¿eh? Usted escuchó hablar de los productos ecológicos. Habrá leído, le habrán ofertado. Esto arrancó con las hortalizas, con las verduras. Y se está propagando esto de los productos alimenticios ecológicos. Bueno, nosotros le vamos a hablar hoy de carne ecológica, de nuestro país. Después del riego por goteo, en La Rioja. O sea que nos vamos a ir desde el INTA Villegas a La Rioja. Podemos tener una tranquera abierta con Japón, las tranqueras abiertas al mundo, que realmente es para el asombro. Hay cosas que uno ni se supone que van a suceder y ya están sucediendo. Vamos a tener un invitado de lujo, que es el doctor Niel, que es un analista de mercado, pero además es productor de la zona de Bragao. Y esto a mí me gusta mucho cuando alguien que analiza sobre la economía del campo, además es productor, porque mete las patas en el barro y sabe cómo son las cosas. La señora Cristina de Bugatti va a estar en una casa de familia enseñando cómo se poda la trepadora. Y después de ahí, de una casona de Buenos Aires, nos vamos a ir a Corrientes a hablar de producción ovina. Provincia de Corrientes. ¿Le parece que es surtido? Bueno, yo me acomodo como para tomar unos mates y usted fíjese en esta primera nota que tiene que ver con la gente del INTA de General Villegas, de ahí de Provincia de Buenos Aires, sobre la carne ecológica.
Ingeniero Hernández, usted sabe que en el mundo hace cada vez más ruido todo esto que está relacionado con la producción orgánica y en Argentina obviamente no es una isla aparte. ¿Ahora también la carne se suma a esta actividad? Sí, efectivamente la carne se suma y diría que ese es el producto, el último producto quizá que se incorpora y en el país a las producciones orgánicas. Nosotros desde el INTA Villegas en estos últimos 4 años hemos desarrollado o conducido un sistema de producción de carne orgánica. Sintéticamente, ¿en qué consiste una producción de carne orgánica? Bueno, en primer lugar tengo que decirles que existen normativas para la producción, normativas que fueron establecidas por el SENASA oportunamente y básicamente consiste en una producción de carne sin el uso de productos de síntesis química. Es decir, básicamente es una producción en base a pastos sin uso de productos químicos, herbicidas y otro tipo de productos. Ahora, el no uso de productos químicos, como usted dice, ¿no resiente fuertemente la producción? No, no es eso precisamente lo que nosotros en el INTA Villegas hemos encontrado. Lo que hoy es nuestro sistema de provisión de carne orgánica, con anterioridad y durante varios años, fue un sistema de provisión de carne convencional. De manera que, y cuando entramos en la producción orgánica, mantuvimos e inclusive incrementamos los niveles de productividad. Creo que se necesitan algunos avances para ya dar mayor seguridad al esquema de producción orgánica, como puede ser nuevos avances en el manejo biológico de algunas plagas, pero se pueden obtener altos niveles de productividad con un razonable margen de seguridad de productividad. ¿De cuántos kilos, por ejemplo, estamos hablando? Nosotros estamos hablando para el noroeste bonaerense de 550 560 kilos de carne hectárea año. Si comparamos este modelo desde el punto de vista de la rentabilidad, que es un tema que no podemos eludir y a todo el mundo le interesa, y comparamos la producción de carne orgánica versus la tradicional, en plata, ¿qué sucede? Bueno, yo creo que en este aspecto lo que se puede decir que el producto orgánico se comercializa con aproximadamente punto más, punto menos, un 10% más de valor respecto a los valores máximos de Liniers para la categoría. Ese es el impacto en el resultado económico de la empresa ganadera. ¿Futuro en Argentina y en el mundo de la carne orgánica? Bueno, yo creo que es muy interesante, al menos en el mediano plazo. Concretamente en el país y en mi conocimiento existe una empresa que está comprando carne orgánica a productores, la está colocando en Europa, concretamente en Bélgica, una cadena muy importante de supermercados. Estamos hablando de cortes Hilton diferenciados como orgánicos. Tengo conocimiento de que esta empresa tiene en estos momentos una demanda totalmente insatisfecha. Es decir, si bien está exportando a Bélgica, conozco que existen demandas de Dinamarca, por cortes Hilton, de Italia, por otro tipo de cortes. Yo creo que es una producción muy interesante, es una alternativa más para el productor. Pensando justamente en eso, ahí atrás de esa cámara hay cientos, quizás miles de productores. ¿Usted le diría, deje lo que está haciendo y haga carne orgánica? No, yo le diría que analice la posibilidad de hacer carne orgánica y coteje esta posibilidad como una alternativa más con lo que está haciendo en este momento. No existe la panacea, no hay una panacea en esta actividad. Hay diferentes alternativas que se adaptan a distintas empresas y que pueden ser más viables a unos productores que a otros. La carne orgánica es una buena alternativa, es una alternativa posible hoy de abordar. Ingeniero Hernández, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, creo que ha sido claro el ingeniero, ¿no? Y hablaba de 550 kilos por hectárea año, pero de un 10% más en el precio cuando la carne es orgánica. ¿Entendió lo que es orgánica? Porque la gente del sector sabe lo que es orgánica, pero por ahí usted no lo tenía muy en claro. Quiere decir que es a pasto limpio, ¿no es cierto?, con buenas pasturas donde no ha habido herbicidas, donde no ha habido plaguicidas, donde no haya nada contaminante, nada químico, está químicamente puro. Entonces eso hace que el precio sea superior y por ese lado anda la cosa. Bueno, a mí me pareció más que interesante y fue muy realista el hombre, dijo, no, yo no digo que dejen, fíjense como alternativa, ¿no?
Esto es lo importante. Cuando no aparece la hada madrina tratando de inventar cosas, sino que son realistas. Esto es lo bueno de la gente del INTE, que son objetivos. Y hablando de gente objetiva, después nos vamos a ir desde la provincia de Buenos Aires a La Rioja, donde la gente por riego, por goteo, están por triplicar el área de las viñas con la misma cantidad de agua, ¿eh? ¿Me entendió? Con lo que hacen 1 hectárea ahora van a hacer 3, pero con la misma cantidad de agua, en lugar donde escasea el agua. Eso dentro de un ratito. Bueno, y acá estamos con el ingeniero Soler, que es el ingeniero itinerante. Él es el que va a buscar las notas, el que conversa con la gente, y habrá visto que tiene la virtud de saber preguntar, porque a veces no alcanza con ser ingeniero. Por ahí es ingeniero y es muy bueno en gestar para lo que ha estudiado, porque los ingenieros agrónomos no saben todo de todo, saben de lo específico para lo que estudiaron. Algunos en forestación, otros en praderas, otros son especialistas en granos. Y este hombre es más extensionista y sabe preguntar. Eso es lo que me gusta. No le deja nada sin preguntar. No se mete con la familia, pero ahí está con ganas de preguntarle a la familia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Hombre preocupado por saber usted. Es importante. Además, yo trato de imaginarme lo que la gente que está atrás de esa cámara, cuando está escuchando el programa, le interesaría. Y bueno, a veces lo logro, a veces no, pero algo le esfuerzo. Bueno, hemos ido despertando algunos afectos. Bueno, parece muy bien. Acá, por ejemplo, el amigo Gorosito de los Pagos de González Chávez me ha mandado este libro, que bueno, recién me lo entregaron porque había llegado acá a TC, y que se llama El campo y sus cosas. Seguramente después lo vamos a comentar. Y vos me decías que a propósito de cartas recibidas, esta carta que vos recibiste tiene que ver con lo que vamos a ver. Sí, accidentalmente, digo porque ha llegado un montón de correspondencia, nos escribe un señor que vive actualmente en Cipolletti, se llama Juan Potosnik, medio difícil el apellido. Bueno, Potosnik. Potosnik. Y bueno, él dice que se quiere alejar de Cipolletti, no sé cuál es la razón, y se quiere ir a La Rioja. Ajá. Y bueno, el problema de La Rioja es la falta de agua y que él no sabía cómo resolverlo. Y digo, accidentalmente teníamos justamente preparada esta nota, que la vamos a ver ahora y si le querés, después la comentamos. Y después comentás lo de la carta. Y después comento lo de la carta. Muy bien. Nos encontramos en Chilecito, provincia de La Rioja, en compañía de la ingeniera Viviana Michel, que está trabajando en una cooperativa con alrededor de ¿cuántos productores? Y alrededor de unos 700 productores, en la cual constituye, ¿no es cierto?, la empresa más importante que tenemos en esta zona, empresa vitícola, pero que últimamente se está extendiendo a otros cultivos. Básicamente, entonces, una producción vitivinícola. Algo que me llama la atención, ¿esta es una zona que podemos calificar como desértica? Sí, la podemos calificar como desértica si tenemos en cuenta el régimen de precipitaciones anuales que no superan prácticamente los 120 milímetros por año, aunque en algunos años esta marca es mucho menor, que llega a veces a 40 milímetros o un poco menos, depende del año. 40 milímetros por año solamente. Solamente, sí. Estamos viendo un suelo en este momento, Viviana, que me llama la atención, porque es prácticamente arena pura. ¿Ahí se comienza la primera etapa de la implantación del viñedo? Sí, acá se inicia la implantación del viñedo con lo que es el desmonte, o sea, quedando el suelo en estas condiciones que ustedes están viendo. Luego lo que hacemos es el armado del parral, que es el sistema de conducción más utilizado en la zona. Lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora, y posteriormente ya cuando está todo armado se hace la plantación de las plantas, valga la redundancia, ¿cierto?, de vid, que generalmente son barbados de 1 año de edad con raíces para que lleguen al alambre en 1 año. El suelo, estamos viendo, está perfectamente nivelado. Bueno, lo que vemos acá más que nivelado es un emparejado, porque esta zona va a ser puesta todo con riego por goteo, por lo cual el nivelado, la nivelación a cero, como se hacía hace años atrás, ya no se está haciendo, sino se hace un emparejado, ya que este sistema de riego así lo permite. Viviana, obviamente con 100 milímetros de promedio y años de 40, acá sin agua, es absolutamente imposible pensar en algún cultivo. ¿Por qué el riego por goteo?
Bueno, el riego por goteo es un sistema de riego que nos permite tener una alta eficiencia en el uso del agua, si tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando de la baja precipitación anual y si tenemos en cuenta además que el agua acá se provee en toda esta zona de cultivo por medio de perforaciones, donde en algunos casos las bombas están extrayendo agua de profundidades cercanas a los 80 o 100 metros de profundidad, el agua es realmente escasa y cara. Entonces lo que tenemos que tender nosotros es a un uso de esta agua lo más eficiente posible para poder nosotros tener un producto luego en condiciones de competir en el mercado. Si comparamos, por ejemplo, el riego tradicional, que es el riego por surco, por inundación, versus el riego por goteo, ¿cuánto más eficiente es este último? Bueno, si nosotros comparamos acá lo que estamos viendo en esta misma finca, teníamos una perforación, digamos un pozo, nos estaba proveyendo el agua para cerca de 25 hectáreas. Ahora nosotros con esa misma perforación estamos regando alrededor de 60 hectáreas, lo que nos permite considerar que tenemos un uso, ¿no es cierto?, de 1 a 3 hectáreas, nos permite ampliar. Es decir, prácticamente se triplica la efectividad o la eficiencia del agua con el uso de este sistema. ¿Es caro el riego por goteo? Bueno, todo el sistema de riego tiene un costo que para muchos productores es bastante elevado. En algunos casos, y dependiendo de la complejidad del sistema, supera los $2.000, $2.500 la hectárea. Esto va a depender mucho de la calidad del agua con la cual se cuenta, porque lo que más encarece sobre todo este tipo de riego es el cabezal de filtrado, donde una calidad más deficiente del agua implica mayor cantidad de filtros y entonces esto hace que el sistema sea más caro. Además tenemos que tener en cuenta también si va a ser más manual o más computarizado o más automático, esto también va encareciendo el sistema. Algo que me llama la atención, Viviana, es que he visto varios riegos por goteos y en este caso las mangueras están prácticamente suspendidas en el aire. ¿Por qué razón? Bueno, una de las razones que tenemos nosotros acá para suspender las mangueras es que en esta zona tenemos gran cantidad de topos o ultutucu, que acá le llaman así a unas especies de topos que andan por debajo de la tierra y que les encanta comerse el plástico, ¿no es cierto? Entonces estos que si están en superficie lo encuentran mucho más cerca para dañar el sistema, y otra de las ventajas que nosotros encontramos al colocar las mangueras así es que otros animales que también andan por el viñedo, como pueden ser cerdos u ovejas, no molestan o no se ven impedido su paso con las mangueras que a veces las sacaban de la línea y perturbaban el riego. Y también por último nos permite un mejor control de la lámina, vemos si están realmente todos los goteros trabajando para que en caso de que no sea así, solucionar el problema. Viviana, ¿cómo determina si hay que regar o no? Bueno, nosotros acá para determinar la cantidad de agua que estamos aplicando, o sea, la lámina de riego, se utiliza generalmente o se determina primero la evaporación que hay en el medio, luego a través de unos coeficientes de cultivo se calcula cuál es la lámina de reposición que se debe poner, puesto que en la época ahora que estamos en invierno no se riega tanto, pero en verano el suelo se mantiene en capacidad de campo, digamos toda la franja húmeda de las plantas, y entonces le estamos otorgando al suelo, le damos la cantidad de agua que realmente se ha perdido y tratamos de que no darle más para evitar pérdidas de agua. Dos preguntas para finalizar. La primera, ¿con esta tecnología los rendimientos que están obteniendo son satisfactorios? Sí, con esta tecnología nosotros hemos notado que en algunos casos se ha aumentado la producción. Lo que se está haciendo en la zona es reconvertir viñedos, que es un paso o sea, no es la implantación con el sistema, sino cambiarle a la planta el sistema de riego que tenía anterior por uno que está un poco más limitado para ella. Y lo que hemos visto durante los 2 o 3 años que llevan los viñedos reconvertidos es que se ha adaptado a la planta este sistema, no ha bajado los rendimientos, sino al contrario lo ha aumentado. Y en los casos de los viñedos que se han implantado ya bajo este sistema, el crecimiento es mucho más rápido. Viviana, la última. Vos sabés que cuando uno va a Mendoza, los mendocinos dicen la mejor uva está acá. Cuando uno va al Valle del Río Negro, dicen la mejor uva está en el Valle del Río Negro. ¿Qué dicen los riojanos? Bueno, nosotros decimos que no sabemos si tenemos la mejor uva, pero sí tenemos la uva distinta que nos da un vino diferente, que es el vino Torrontés riojano, que realmente la uva, esta variedad, adquiere sus máximas características y su propiedad toda aromática
aromático, frutado que tiene este vino es en este suelo, en este clima y con esta gente, por lo cual estamos nosotros tratando de obtener la denominación de origen y que, de acuerdo lo habrán visto ustedes ya, nuestro principal orgullo, lo que tenemos más cerca, es el Nevado del Famatina. Entonces esta denominación ya va a ser Valle del Famatina en protección a nuestro torronte riojano. Viviana Michel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo te voy a decir que vos sabés preguntar, pero usted sabe contestar, ¿eh? Excelente, realmente muy didáctica. Y No ha quedado ni una duda. Ninguna duda. Y algo que me había olvidado de decirte es que realmente el vino de esa zona es muy bueno. ¿Me lo va a decir a mí? Yo lo conocía cuando estaba en el Chaco. Por eso lo conocía antes, porque si es por el que te dieron a vos para mí, ese no lo probé. Bueno. Luis, le decimos entonces al señor Potočnik Sí. que si escuchó la nota, ya tiene gran parte del tema solucionado, tiene que tener 2.000 pesos por hectárea para poner este sistema. Ahí está. ¿De Bueno, acuerdo? nos vamos y después venimos con el doctor Niel. Con el doctor Mier, un tema apasionante. Muy ¿Qué bien. pasa en los mercados granarios del mundo? Gorras Competición. Publicidad solo para empresas. Fábrica de gorras, remeras y banderas. Teléfono 041 57 17 40, Rosario. Bueno, los andaba buscando por todos lados, anduve por el gallinero, por todo. Vinimos a la cocina porque estaba muy agradable, ¿Eh? Luis, acá. ¿Sí? Sí, muy ¿Cómo le va, doctor Niel? Muy bien, don Luis. ¿Bien? ¿Está bien? Bien, bien. Yo lo salí a buscar con el mate por ahí, me dijeron que ya había llegado. No sabía que había venido por la cocina, así que la bienvenida siempre es Pero con mate. muchísimas gracias. Acá hay bizcochito de grasa, si Muy quiere. bien. Este programa Muy lindo está- para el hígado. Magnífico. ¿Le ves cara contento o no? Le veo cara contento, sí. Sí. Bueno, porque el hombre es analista de mercado, pero además es productor. Y es cerealista y... Y es cerealista, corredor de Precereales. cereal. También. Le expliquemos a doña Ofelia que es un corredor de cereales, porque por ahí dice, lo corre de acá para acá. Anda presidiendo un grano de maíz, o sea. Claro, sí. Que lo explique él. Explíquele, porque Corredor de cereales es el operador comercial que vincula a un vendedor de cereales, un productor, un acopiador, un comerciante en grano, con un comprador, una fábrica que hace aceite, un molino harinero, un exportador, alguien que hace alimentos balanceados. Es el hombre que vincula esa oferta de granos con esa demanda de grano. Ajá. Ese es el trabajo del corredor. Doctor, yo le hice una pregunta antes de entrar en este tema que es tan apasionante. Si a usted le hubiera hecho la pregunta de qué podía pasar en el mercado el año pasado, ¿usted hubiera acertado o se hubiera equivocado? No, yo creo que como tendencia la gran mayoría hubiéramos acertado. Como intensidad de la explosión de precios creo que no hubiéramos equivocado. Se hubieran Yo equivocado. personalmente. Se hubiera sí, equivocado. bueno, hay un cambio de precios en el mundo, ¿no es cierto? Lo que debe querer saber el productor, ¿este es un cambio transitorio o es un cambio que ya se queda instalado? Es la pregunta del millón realmente. Ajá. Realmente la pregunta del millón. O sea, yo productor, como usted productor, como Carlitos productor, o sea, la pregunta es, o sea, el año que viene, ¿seguimos con maíz de 170? Ahí está el queso y La la so- leche. Exacto, o sea, trabajamos para ese precio, trabajamos para trigo 240, trabajamos para soja 260. Es la pregunta del millón. Yo diría que si ustedes me dan algún minutito, vamos a tratar de juntos elaborar si este efectivamente es algo, una primaverita nomás para ponernos contentos un rato, o es algo que dura algún tiempo. En los mercados cereales hay un termómetro para medir la fiebre de los precios, que es la relación stock-consumo. Vamos a hacerlo más simple para la gente, mis colegas chacareros de Bragado, de otras zonas que están escuchando. ¿Qué es la relación stock-consumo o esta temperatura? Y decimos, cuando terminó una cosecha y antes de que llegue la otra, ¿cuánta mercadería quedaron los silos del mundo? ¿Cuánto trigo, cuánto maíz, cuánta soja, cuántos girasoles, etcétera, etcétera? ¿Cuántas reservas? ¿Cuánta reserva? Creo que esos vecinos nuestros dicen, che, este tiene mucha plata, tiene 3 cosechas adentro todavía en los hilos. Bueno, el mundo venía de una situación así, de una situación de mucha plata, digamos así, con mucha existencia en los hilos cuando llegaba la próxima campaña, la próxima cosecha. Y así vivimos unos cuantos años. ¿Por qué vivimos así?
Y porque había gobiernos con plata que le pagaban precios artificiales a un productor, 250 el trigo, cuando acá cualquiera de nosotros productores cobramos $60 el trigo. Entonces el productor obviamente no tenía que preocuparse ni por el precio ni por el mercado. Producía y producía con un señor gobierno que le daba un precio artificialmente alto y asegurado. ¿Qué provocó esto? Que los silos del mundo se fueran llenando. Se llenaron primero de esos países que alcanzaron a abastecer su consumo y después les sobraba. Y como les sobraba tenían que o quemarlo o exportarlo. Y para exportar no podían venderlo a los precios que le pagaban artificialmente alto al productor. Tenían que venderlo barato, tenían que subsidiar a la exportación. Ahí está. El mundo sí fue aumentando su existencia de silos. Y llegamos allá en el 86-87 con que el mundo en cereales, cuando llegaba la próxima cosecha, tenía todavía adentro una tercera parte o más de la cosecha anterior. Del 86-87 ocurrieron algunas cosas importantes que llevó a que hoy ese mundo que tenía ya en el 86-87 450 millones de toneladas de cereales. Cereales son el trigo, el arroz y los granos forrajeros, entre los cuales el principal es el maíz. Desde el 86-87 hasta hoy, en estos 8 o 9 años, el mundo se comió las cosechas de cada año y se comió 200 millones de toneladas de ese stock. ¿Por qué motivo? Se lo comió, y aquí viene la pregunta, por dos motivos. Primero, porque efecto GATT, efecto clima, que yo diría que en algún programa ustedes muy interesante. Vamos, la gente del sector sabe que es GATT, pero doña Ofelia no. Está. Y mi vieja y mi viejo tampoco, si Claro, para sí, ella. claro. El GATT es un acuerdo de todos los países que incluyó en su ronda del Uruguay, en su reunión última de Uruguay, incluyó el tema de la agricultura, para tratar de parar lo que decíamos antes, que los países dejaran de subsidiar, de pagarles precios artificiales a los productores. Ajá. Y a su vez que no perjudicaran a otros productores de otros países, vendiendo después muy barato eso que habían comprado muy caro los productores de ese país. Entonces, esa rueda del GATT estableció una serie de limitaciones en el tiempo para ir haciendo desaparecer estos artificios. Yo diría que buscó que la agricultura del mundo se argentinizara. Ajá. Que todos estuviéramos a la intemperie de la economía. Ajá. Basta de protección. Entonces los productores franceses, alemanes, americanos, hoy en día están bastante a la intemperie, como tuvimos siempre nosotros. Nosotros no tuvimos subsidio nunca. Nunca. Por el contrario, tenemos retenciones, derecho a exportación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno es el efecto GATT. Otro es el tema de que las tesorerías de los países, estos países que antes gastaban mucha plata para subsidiar, se fueron achicando. Entonces, en consecuencia, o sea, no solamente algunos hicieron lo que el GATT le dijo que tenían que hacer, sino que avanzaron más. Tercer lugar, el tema del clima. Realmente el clima en los últimos 10 años ha estado muy poco amigable con la agricultura. El mundo del comienzo del siglo se estima que cada 10 años perdía una cosecha. El mundo en general, a veces en una zona, a veces en otra. En los últimos 10 años el mundo perdió casi 3 cosechas. Entonces, primero, producciones no tan importantes. Y ustedes como hombres del campo saben que cualquiera de nosotros, hoy en día, con estos precios aplicamos paquetes tecnológicos fabulosos. La mejor semilla, fertilizante, agroquímicos, que labranza cero, que convencional, que todo aquello. Y todo eso es una maravilla cuando el tiempo nos acompaña. Sí. Cuando el tiempo nos acompaña, y ahí el Fórmula 1 no es que ande a la mitad de velocidad, a veces anda a cero, se para totalmente. Entonces son paquetes tecnológicos bárbaros con buen clima. Si la pista no es buena o el combustible no es bueno, y Fórmula 1 empieza a ratear y la caída de producciones son muy importantes. Y el mundo creció su producción en cereales no por aumento diario, creció por productividad. Y el tercer elemento, Carlitos, que juega es, de por qué cayeron estos stocks, es el tema del consumo. El mundo aumenta 100 millones de habitantes por año. Son 100 millones de tipos nuevos que se sientan a la mesa cada año. Sí, sí. Que no están entrenados para no comer. Que no están entrenados para no comer. A su vez, ustedes fíjense que en el 95, los 14 campeones del crecimiento del Producto Bruto en el mundo fueron no Alemania, no Japón, no Estados Unidos, no Italia, no Estados Unidos, como decía antes, o sea, fueron 14 países de esos que uno dice, che, y estos tipos, o sea, antes no comían, o sea, Taiwán, China, Corea, Bangladesh, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esos son los nuevos campeones, los nuevos ricos del mundo. No ricos en el sentido de la plata que tienen, sino los que están creciendo mucho más en el mundo. Y estos 14 países suman el 45% de la población mundial.
1.200 los chinos, 900 millones los hindúes. Entonces esa gente se empieza a sentar a la mesa también. ¿Te acuerdas que antes decíamos, sí, esos países necesitan comprar, pero no tienen plata? Están teniendo con que ahora. Ahora. Entonces, Ahí vienen los precios. ahí viene entonces la demanda importante de estos que empiezan a comer, que aumentan su plata en el bolsillo y no la gastan en consultoría, la gastan comiendo. Como síntesis podríamos decir, Néstor, entonces que esto viene para quedarse por lo menos por algún tiempo. Yo diría de que sí, no puedo asegurar, Carlos, de que digamos vamos a tener que venir trigos 240 o maíces 170, pero que seguro podemos afirmar que no volvemos a los maíces de $80, ni a los trigos de 100, ni a la soja de 160, por lo menos por un buen tiempo. Doctor, ¿lo podemos comprometer para que vuelva la semana que viene porque quedan cosas en el tintero? Con mucho gusto. ¿Puede ser? Sí, señor, ¿Eh? con mucho gusto. Saludos a los de Bragao. Muchas gracias. ¿Y? ¿Le gustó la explicación del doctor Nel? Vio que didáctico, ¿no? Le quedó claro todo, ¿no? Y le digo yo al doctor Nel, qué buena explicación. Le digo, parece un maestro. Dice, soy docente hace no sé cuántos años en la facultad, así que con razón era tan didáctico. Bueno, la señora Bugatti, en vez de estar acá hoy, ¿sabe por dónde anda? Trepándose por ahí, por las enredaderas de las rosas. No, ella fue a hacer de periodista y la entrevista a una señora y explican cómo se podan las rosas trepadoras, que vale la pena que la veamos juntos. Mire, Luis, acá estamos con una señora que tiene una amenazadora tijera en mano. No sé qué piensa hacer. A ver, Norma. No, soy muy buena. Solamente vamos a hacer una poda de limpieza a los rosales trepadores. Y después vamos a hablar también sobre los de pie bajo y las rosas miniaturas. ¿Qué poda es la que se necesita? ¿Es importante la poda en los rosales? Y sí, es fundamental, ¿no? Pero tampoco hay que exagerar. Vos viste, Cristina, a veces en las plazas que hay rosales podados al máximo y le dejan nada más que 20 centímetros, 30 centímetros. Cosas que hay plantas que no lo toleran. Entonces es una poda demasiado severa. Y bueno, y esa planta después progresa mal y en fin, y no te da la floración que debe dar, ¿no? Bueno, mejor te vemos, Norma. Bueno, yo diría, en estos rosales trepadores, lo que hay que hacer es una suave limpieza, nada más. Sacar lo que haya seco y después un tanto, bueno, ramas secas también, los pimpollos que ya hayan florecido. Y después sacar así digamos, un trozo de estos, nada más. Después hay que dejarlos porque cuanto más floración en un trepador, mejor. Después, no nos olvidemos, Cristina, ¿te acuerdas de esa gente que siempre te pregunta ¿por qué no me da flores el rosal trepador o rosales antiguos? Claro, esos rosales antiguos florecen una sola vez al año, en primavera. Si el jardinero va y se los poda, esa señora no va a tener rosas. Así que nunca podar los rosales de una sola floración. Eso que les quede bien grabadito, porque si no, no van a tener jamás flores. Decime, Norma, ¿tiene alguna importancia la tijera, ya que te veo con una tijera tan bonita? Esta bueno, es importante, pero es una tijera de un acero fabuloso. Entonces, no lastimás. Vos haces un corte y es inmediato, no desgaja. Ahora, para que lo vean de cerca, ¿dónde se corta? ¿Ven la yema? Donde sale una hoja, aquí hay una yema. Bueno, se pone la tijera así, inclinada en 45 grados y ahí va. Ese es el corte, inclinado para que el agua no se deposite después y no entre la muerte del tallo, como muchas veces por humedad, putrefacción, ¿no? Luis, es lo que me dice siempre usted de la poda, ¿vio? Coincidimos. Y estas chiquititas, solo limpieza, igual que los trepadores, nada más que limpieza de follaje si hubiera manchado y solamente sacarle apenitas lo que haya florecido. Pero las miniaturas no hay que darles poda severa.
O sea que hay que ser blandos. Y después, por ejemplo, los rosales trepadores también depende de la altura. Un rosal trepador, de pie bajo. Un rosal de pie bajo de esta altura no lo podemos bajar hasta allá. Hay que respetar su tamaño, ¿no? Bueno, muchas gracias, señora de Bugatti, y gracias a la señora que explicaba también. ¿Y qué le parece si de esta casa con este hermoso jardín en Buenos Aires nos vamos a Curuzucuatiá, provincia de Corrientes, y hablamos con un señor Belaustegui y su hijo de la producción ovina, allá por los Pagos Correntinos? ¿Vamos? ¿Quiere ir para allá? Vamos. Y Pablo, la pregunta es la siguiente. Hay mucha gente que dice el lanar en la Argentina no va más. ¿Qué dice Pablo Belaustegui, un lanero? Bueno, sí, es una frase que se escucha a menudo, pero creo que acá en la zona de Curuzucuatiá, en el departamento de Curuzucuatiá, eso está muy lejos todavía. Considerando la característica de estos campos, y siendo que son en un 100% yo diría aptos para cría de ganadería mixta, vacuna y lanar, y teniendo en cuenta lo rentable que es el lanar, en mayor o menor medida, en épocas de cuando la lana valía $1 hace aproximadamente 2 o 3 años, la rentabilidad era menor, pero así todo a capital invertido yo considero que siempre ha sido una actividad rentable. Porque la oveja también era barata ya. Y es claro, no olvidemos que cuando la lana valía $1, $1.10, un cordero valía 65, 70 centavos, pero conseguíamos una oveja nueva, un vientre de buenas condiciones, y se lo conseguía en 8, 9, 10 pesos. Así que a capital invertido considero que era más que rentable, ¿no? En lo que hace al manejo tecnológico, que supongo que es importante como cualquier actividad, si vos tuvieras que enumerar las 3 o 4 cosas que no debe dejar de hacer un productor lanero, ¿cuáles serían? Los servicios que se están haciendo en esta zona, en varios establecimientos, el servicio del mes de abril. Servicio de otoño. Servicio de otoño, con esquila preparto, que es una técnica, digamos, que se está empleando desde hace más o menos 4 o 5 años en varios establecimientos de la zona, y que hay gente, como recién decía el señor Federico Troye, lo venía pregonando ya desde el año 65, 66, que los servicios no podían ser en el mes de diciembre, enero o enero-febrero, como eran entonces prácticamente generalizados acá, sino que había que llevarlos a la época de otoño, que es cuando la oveja está en mejores condiciones para preñarse, ¿no? Así que podemos decir entonces que con servicio de otoño, buena nutrición, esquila preparto y estando encima de la oveja porque necesita cuidado, sí, este animal sigue siendo noble. Yo creo que sí, noble y fundamentalmente rentable. Lo que sí es una actividad que necesita sus horas de trabajo. Solemos tener alguna discrepancia con los técnicos acá, porque en todos los análisis de producción se toma el personal y los gastos 50 y 50. Yo les suelo decir que el tiempo del personal normalmente acá en el establecimiento es 60% el lanar y 40% el vacuno. Creo que con dedicación se puede. ¿Vio? Se puede. Esta es la palabra que más me gusta a mí, porque nosotros tenemos muy instalado en la cultura de los argentinos el no se puede. No va a andar. No. Y acá no creo, ¿vio? Entonces, usted antes de empezar a emprender algo ya le pinchan el globo. Tenemos esa costumbre. Y tenemos que desenterrar esto de la cultura del no se puede. Yo, gracias a Dios, porque me apasiona esto, pregunto en todos lados. Y ahí nomás en el INTA de Anguila, en La Pampa, han creado hablando de ovino, el pan pinta, que es una oveja trillicera, pero además triple propósito, porque tiene carne, tiene lana y además leche, y están organizando tambos para organizar el famoso queso de oveja que multiplica los precios por una razón obvia, ¿eh? Entonces, esto es lo que a mí me gusta, pero si nos espera un momentito, volvemos y seguimos hablando del tema.
Gorras competición, publicidad solo para empresas. Fábrica de gorras, remeras y banderas. Teléfono 041 57 17 40, Rosario. Estas empresas e instituciones a las que les interesa el campo y su gente están auspiciando este programa. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Banco de la Provincia de Buenos Aires y sus empresas con todo, con todos. Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación. Molinos Río de la Plata para su producto Nobleza Gaucha, molienda equilibrada. Sancor, Cooperativas Unidas Limitada, la gran empresa láctea argentina. Por tradición, por presencia y por vanguardia tecnológica, FATE es la empresa que está siempre en el camino de los argentinos. FATE, calidad internacional. Agrevo, empresa productora y comercializadora de productos para el campo, que además de ofrecer productos, ofrece servicios. Agrevo, gente que atiende y entiende. Bayer, división agrícola. Ay, no se olvide, si es Bayer, es bueno. Pfizer, sanidad animal, con la fuerza del liderazgo, número 1 en la Argentina y número 1 en el mundo. Bueno, le vamos a quedar debiendo las tranqueras abiertas al mundo, a la gente, porque a mí me pareció más importante que estuviera el doctor Niel y que vuelva el doctor Niel. Y que vuelva el doctor Niel. Realmente muy claro, muy didáctico, muy preciso como siempre. ¿No? Sí, sí. Además, Sí. eso yo me acabo de desasnar lo de los países esos, que uno no los tenía en cuenta y son los que más comen, y ahora tienen plata para pagar. Tienen las dos cosas, gente y plata. A propósito de este tema que viene del bloque anterior, que es la descalificación que hay de pronto en producto. No, la oveja no va mal. Mira, Esa cosa. En alguna oportunidad escuché a un productor amigo y al que respeto mucho decir públicamente, o casi públicamente, que había que guardar algunas ovejas en el zoológico, había que tomar la prevención de Para que los chicos vean cómo era. Para que los chicos vean cómo era, porque la oveja iba a desaparecer o va a desaparecer de la República Argentina. Y yo creo que todos los extremos en la vida son malos y me parece que esa opinión es extremista y es equivocada. Porque la Argentina, como vos decís a menudo, y yo lo comparto, es un país continente, con diferentes climas, con diferentes lugares, con diferentes producciones, y hay nichos o lugares donde la oveja es un animal noble. Pero ¿cómo? ¿Cuándo es noble? Y es noble cuando vos encontrás el campo adecuado y encontrás un manejo adecuado y algo que necesita la oveja que quizás a veces no lo necesitan otras actividades. Es un gran amor, es una producción a la cual tenés que sumarle, además de tecnología, cariño. Cuando vos le pones cariño, la oveja es rentable y yo pienso que lo que decía Belauste que es cierto. Esquila preparto, servicio de otoño para el caso de Corrientes, y un buen manejo sanitario y dándoles de comer, la oveja sigue siendo negocio. Pero si te parece, Luis, ahora vamos a ver qué dice el papá de él. Le preguntamos al padre qué les diría él porque a otros productores. A otros productores. Y lo escuchamos, si te parece. Lo escuchamos. Vamos. A ver. Y bueno, yo le diría, en base a la experiencia que yo he logrado en mis años de trabajo, de que el productor tiene que acercarse a las instituciones que le ofrecen tecnología. Porque yo trabajé en un principio, ya le digo en base a nada más que mi experiencia, y las cosas salían más o menos. Y cuando tuve el asesoramiento de INTA y empecé a conocer, a saber lo que era un servicio estacionado en primavera, en el vacuno, un destete de las terneras en otoño, con 8 meses, una palpación rectal que le permitía
ordenar todo el trabajo del establecimiento en base al vacuno, ¿no? Eso no hay ninguna duda de que es lo mejor que puede hacer un productor. Hay que informarse. Hay que informarse y seguir las prácticas que preconiza el INTA, porque a mí me sirvieron de mucho, esa es la experiencia que yo tengo. En cuanto a la ANAR, todo lo que podía decir la ANAR lo dijo Pablo. Así que el mensaje que yo dejo es eso, ¿no es cierto? Que hay que seguir adelante, hay que seguir informándose. No bajar los brazos. No bajar los brazos y trabajar en conjunto con grupos de trabajo que ayudan mucho, ¿no? Don Agustín, muchas gracias. No tiene por qué. Buenas tardes. Bueno, a mí lo que más me conmueve del hombre que admite que él estuvo equivocado en cuanto a no arrimarse a la información. Exacto. Y que en cuanto se arrimó a la información, se asesoró con la gente que sabe más que uno, mejoró su producción. Exacto. Este es un gesto de humildad muy lindo, ¿no? Y además es muy bueno porque alguna vez alguien dijo que no hay peor error en la vida que el que no se asume. Sí. Cuando vos asumís el error, aunque sea un poco antes o un poco después, vale. Bueno, y vale la pena aclarar las distintas formas de carnes de oveja a partir de las pasturas que tienen. O sea, la carne ovina patagónica es posible la que más se parece al cabrito por lo magra que es, porque es una de las mejores carnes del país y las vienen a buscar del mundo ahí, ¿no es cierto? Pero comúnmente hoy te dice que la oveja es pateadora. Estoy comiendo oveja, tenés cuidado porque es pateadora. No que te va a patear la oveja, te va a patear la carne cuando la comes, porque si la grasa es media, ¿no? Media pesada. Entonces vos me dirás a mí, pues yo tengo oveja. Entonces cuando mando a carnear y la mando para el asador, no, yo la hago enfriar. Y después casi hago una operación de quirófano, tipo bisturí, retiro toda la grasa. Todo lo que es excedente, ¿entendés? Para evitarme estas cosas. Y después, mucha hierba y... un poco de vino. Ah, bueno, el vino, eso, una cebollita. Algún día vamos a dar la receta de como yo hago, ya, por lo menos el espinazo y este era uno que comentaba, pero ando mal, hermano, ando mal. Y vaya, habrá hecho algún desarreglo. Y sí, anoche. Me comí una oveja. Bueno, pero eso es un animal, hermano. Por más chica que haya sido la oveja, es una oveja. No, dice, pero la carne no me ha hecho mal. Dice, lo que me ha hecho mal es la lana. Bueno, hasta la semana que viene, Dios mediante, y lo vamos a estar esperando, por acá. Un mate. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tiene que hacer el sábado al mediodía? Bueno, a eso de las 13 horas, hora del almuerzo. Usted se sienta, yo tomo mate, usted almuerza, y le vamos a ir contando cosas que tienen que ver con la producción de nuestro campo, que a usted le va a interesar si es hombre del sector, pero si es gente de la ciudad, yo sé que también se va a asomar con interés. Lo espero, por ATC, sábado, 13 horas. No me vaya a faltar, Si yo le digo que vamos a hablar de la papaya, ¿usted qué me va a decir? Y no sé, bueno, el sábado le vamos a hablar de eso. Y si yo le digo
inseminación artificial en los conejos, no me va a querer creer, ¿no es cierto? Y si yo le hablo del riego artificial, bueno, todo eso, el sábado a las 13, mientras usted almuerza, yo se lo cuento. Por acá, por ATC, a las 13, no se me va a olvidar, ¿eh?